las cumbres del Oropesa te contemplo. Hola, buen día con todos y todas. Nos encontramos en la ciudad de Huancavelica para tratar los temas de centralización, descentralización y regionalización. Y ahora preguntaremos a los huancavelicanos de esta ciudad acerca de sus costumbres, de sus creencias, de sus tradiciones, de su identidad como huancavelicano. Vamos a hacer preguntas acerca de qué es el centralismo y qué es el descentralismo. Acompáñenos en esta nueva experiencia que vamos a realizar en la Plaza Mayor. Un corazón ha de llorar, tu cielo azul reflejado en... Ya. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Nosotros somos estudiantes de la Universidad San Cristóbal, ya nos habíamos presentado previamente. Sí. Y te quería hacer unas preguntas, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Rubén, ¿cómo te identificas y cómo te sientes ser huancavelicano? Me siento orgulloso y satisfecho con ser huancavelicano. Rubén, ¿qué te gusta más de Huancavelica y por qué? Las fiestas, sus paisajes y la gente cómo se trata, es cariñosa, sociable. Rubén, ¿has escuchado alguna vez sobre el término centralización? Centralización. Sí, he escuchado. Un poco para explicarte y para que entres en contexto, centralización más o menos, bueno, todos en nuestro país lo entienden, como viajar a Lima nada más porque Lima es la capital, gestionar en Lima, hacer toda esa cuestión. Y fácilmente acá en Huancavelica no, más o menos para que tengas la idea. Ya, por ejemplo, yo tengo radicado en Lima, y en Lima hay como es el céntrico, como si la capital de Huancavelica, la capital de Perú es lógico que va a ser la centralización, pero si fuera acá en Huancavelica habría más negocios, habría más proyectos acá en Huancavelica, sería centralización acá, pero sin embargo no hay eso, pues. Todo tenemos que pedir allá, y en el transcurso del camino, si es que te aportan algo, prácticamente llega un monto y llega así acá. Y a la final la autoridad no sabe ni qué hacer, porque ya para él también va a cortar y para el pueblo no hay casi nada. Claro, Rubén, eso es verdad. ¿Has escuchado alguna vez sobre el término descentralización? Sí, podría ser lo que hemos comentado, tendríamos que descentralizarnos, pero eso sería muy difícil, pero no imposible. Todo se puede en esta vida. Claro, Rubén. ¿Usted ha migrado alguna vez? ¿O algún familiar o conocido ha migrado? ¿Hacia qué lugar? De aquí, de Huancavelica hacia afuera. Poniéndote entre los contextos, en el gobierno de Alejandro Toledo. Allá, o sea, fuera del Perú. No necesariamente. Fuera del Perú, no, fuera del Perú no tengo un familiar nada más que fue a España y se quedó allá. Y tengo varios familiares que radican en Huancayo, Lima, en esos lugares. ¿Y por qué motivo han migrado, Rubén? En esa época migraron por el terrorismo, otro por buscar más futuro. Como en esa época no había universidad, nada de eso, que fueron a buscar futuro. Ah, ya, Rubén, excelente. ¿Alguna vez tuviste que realizar un trámite y no lo pudiste realizarlo aquí en Huancavelica? ¿Tuviste problemas? Sí, no, todos los trámites los realizo acá. Pero antes no, simplemente todo acá. ¿Usted estaría de acuerdo que se establezca la regionalización en nuestro país? Sí, estaría de acuerdo. ¿Por qué estaría de acuerdo? Porque habría un poco más de movimiento, como digo, habría un poco más de libertad, habría un poco más de imposición y habría para buscar nuevos valores de toda esta situación con lo que vivimos. Ya, Rubén. ¿Usted considera la división territorial del país por regiones o por departamentos? Por departamentos. ¿Por qué? Porque creo que soy chapada a la antigua en esa época, esa es la antigua. Por eso ya, Rubén, muchas gracias. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Josie Urbina Jora. Mucho gusto, Josie. ¿Podemos realizarle unas cuantas preguntas? Por ejemplo, ¿cómo te sientes ser huancavelicana? Me siento bien porque ser parte de Huancavelica es un lugar muy bonito y tranquilo.
¿Qué costumbres y tradiciones de sus antepasados prevalecen hasta ahora? ¿Qué costumbres? Las costumbres de lo que, bueno, era antes las corridas, los negritos, pero como ahora ya no hay esas costumbres. ¿Cómo te identificas y qué es lo que más te gusta de Huancavelica? ¿Cómo me identifico? Por los platos típicos o las comidas que realizan como la pachamanca. Ya, muchas gracias. Muy buenos días, nos encontramos aquí en Huancavelica y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Juana. Juana, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted es de acá, neto de Huancavelica? Yo soy de una comunidad. Ah, ya. Aquí en Huancavelica, hasta ahora, ¿cuáles son las costumbres que prevalecen? O en su comunidad. Hay corrida de toro, danzante de tijera, pachamanca, el 1 de mayo que hacemos por Día del Trabajador. Eso es más resaltante aquí en Huancavelica. Ah, ya, la costumbre de hacer pachamanca en el Día del Trabajador. Ah, ya. ¿Y por qué se siente orgullosa usted de estar aquí, ser de Huancavelica? Porque yo he nacido aquí en Huancavelica. Desde el vientre de mi madre, yo vivo aquí las costumbres. Desde ahí entonces yo siento de mi tierra Huancavelica. Claro, las raíces que nosotros tenemos aquí, el orgullo de ser nosotros huancavelicanos. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias por su entrevista. Gracias. Imaynayam kachkanki, señor, iman sutiki. Allinjam, Nugapa Sote Vicente García Villegas, 75 años de edad. Ima costumbrikuna kan Huancavelicapi. Costumbre con carga con pasar fiestas, taurinas, fiestas de la cruz, se con el casca de Huancavelica. Viajaranki Limata imapas nana subtiki, mana atindi subtiki kaiku. Mana ningún médico atendió antes, cuando llaman, orántica y viral. Ichachuritikuna, sobrinitikuna viajar a Limata estudianampa universidadpi. Que Huancavelica ya fue con la estudiar universidad, ciudad de Sopa. Hay como profesora, enfermera, trabajante, litzaki, fantástico. Aquí en Metacay, Pueblo de Leti y Colegio Ramón Castillo. Señoritas, buenos días. ¿Cómo se llaman? Buenos días, yo me llamo Rosemary Soto Clemente. ¿Y usted? Buenos días, me llamo Nili Daniel Ramos. ¿Cómo están? ¿Son ustedes de Huancavelica, de aquí? Sí, ¿Les puedo realizar algunas preguntas? ya. La primera pregunta es, ¿cómo se identifican y cómo se sienten ser huancavelicanas? Orgullosas por ser huancavelicanas, por todas sus tradiciones, costumbres. ¿Y usted? También por las costumbres, las tradiciones. La siguiente pregunta es, ¿qué te gusta más de Huancavelica? El paisaje, la comida, todo. También las comidas, sus costumbres, las tradiciones, todo eso. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el término centralización? Un poco para ponerle en contexto, centralización, o sea, tener que ir a Lima tal vez. Si es que estamos mal, tal vez por no encontrar un hospital aquí, tenemos que viajar a Lima. Educativamente, para encontrar mejores espacios, tenemos que viajar a Lima. Para tramitar algún documento, tenemos que viajar a Lima. ¿Ustedes tal vez han experimentado ese tipo de circunstancias o algún familiar o conocido? Sí, algunos de mis familiares también fueron al hospital porque estaban mal y lo enviaron de acá del hospital de Huancavelica. ¿Y piensan que ese centralismo debería de acabar en nuestro país? Sí, yo digo que sí. Claro, yo creo que sí.
¿Qué piensan sobre el centralismo que ahora está todavía? A pesar que nuestras autoridades nos dicen, el Perú ya es descentralista, no todo es Lima, ahora las regiones también tienen voz y voto. ¿Qué piensan? ¿Hay centralismo todavía en nuestro país o ya no hay centralismo? Para mí que sí hay. Hay centralismo, ¿no? Sí, pues tienes que viajar para cualquier cosa. ¿Ustedes consideran que se debería de regionalizar nuestro país? Sí. Yo creo que sí está bien el departamento. ¿Usted considera la división territorial por regiones o por departamentos ahora? Por departamentos. Claro, Sin embargo, todavía nuestras autoridades lo dicen, gobierno regional de Huancavelica, gobierno regional de pero ¿a qué creen que se deba eso? Creo que hay una mala información, ¿no? para mí que sí. Muchas gracias. ¿Por qué se da la descentralización en el Perú? Mire, la descentralización es un reclamo histórico, especialmente de las provincias, de las regiones del interior del país. A lo largo de nuestra existencia republicana ha habido varios intentos de descentralización. Digamos, el más reciente y que fue cortado abruptamente por el golpe de Estado de Alberto Fujimori es el que inició Alan García en los últimos años de su gobierno, ¿no? La regionalización con la creación de 11 regiones que eran la unión, en algunos casos, la unión de varios departamentos. Si nosotros revisamos la historia del Perú, vamos a notar que han existido más momentos de centralización antes que momentos de descentralización, especialmente a lo largo de los siglos, de la época colonial y de los siglos XIX y XX. Cuando hablamos de la centralización es cuando nos referimos a que un centro acapara el poder, la asignación de recursos, el manejo de recursos, las atribuciones administrativas y fiscales, y ese centro distribuye los recursos, distribuye el gasto, distribuye el presupuesto hacia las regiones. Entonces, la centralización es cuando el centro acapara el poder. Y en nuestra experiencia republicana hemos tenido más momentos de centralización y pocos momentos de descentralización. Y la descentralización es una aspiración de las provincias, de las regiones del interior del país que quieren tener autonomía administrativa y fiscal, es decir, desean manejar sus propios recursos y desean tener su propia organización administrativa. Eso, lo que hace Alejandro Toledo en el año 2000, durante su gobierno, entre el 2001 y el 2006, es digamos, satisfacer ese anhelo, esa demanda, cumplir con ese anhelo y esa demanda de descentralización que provenía de las regiones y de los pueblos del interior del país. Entonces da una ley de bases de la regionalización o de la descentralización, establece que los departamentos se conviertan en regiones y que se elijan a los gobernadores regionales. ¿No? En ese entonces se les llamaba presidentes regionales, que se elijan a los gobernadores regionales en elecciones democráticas universales y también a los consejeros regionales, a los que forman el consejo regional. Ya, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿cómo define la regionalización? Como ya estaba comentando con en la pregunta 1, ¿no? Sí, pero podemos dar una definición mucho más precisa. La descentralización es la transferencia de recursos, es la transferencia de poder y es la transferencia de capacidades administrativas del centro hacia las regiones. En el caso peruano, de Lima, que es la capital de la República, hacia las distintas regiones, que de acuerdo a la última ley de bases de la descentralización, son los antiguos departamentos, ¿no? Los 24 antiguos departamentos más la región de Lima Provincias. Esa es la descentralización. Ay, profesor, ya la siguiente sería, ¿cómo se da la regionalización en el gobierno de Alejandro Toledo? Bueno, lo que hace Alejandro Toledo es promulgar una ley de bases de la descentralización, donde establece que los departamentos se conviertan en regiones y que cada región tiene un órgano de gobierno regional constituido por el presidente de la región, hoy día es el gobernador, por el
por el vicepresidente de la región, hoy día es el vicegobernador, y por consejos, y por un consejo regional, formado por los representantes de las provincias que forman parte de la región. ¿Ya? Entonces, y además, la ley de bases de la descentralización establece que los gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales tienen que ser elegidos cada 4 años en elecciones universales realizadas entre todos los electores de la región. Entonces, merced a esta ley de bases de descentralización, en el año 2002, creo, sí, en el año 2002, si más no me acuerdo, se realizó la primera elección regional, donde se eligieron presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales de cada una de las regiones. Además, como señalé hace un rato, la ley de bases de la descentralización estableció que en el Perú hayan 24 regiones, más la región de Lima provincias y la región de Lima metropolitana, que está a cargo, cuya administración está a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Ah, ya, profesor, gracias. Bueno, siguiendo con la pregunta sería, ¿cuándo y cómo se da la regionalización en Huancavelica? Ya que estamos tocando esa zona, entonces nos recomendó saber cómo se tocó en Huancavelica la regionalización. Miren, para responderles quisiera señalarles 2 experiencias de descentralización. La primera es la experiencia del primer gobierno de Alan García en 1980, de 1988 a 1992. Y la segunda experiencia es la experiencia contemporánea, ¿no? Que empieza con el gobierno en el año 2002 durante el gobierno de Alejandro Toledo. En la primera experiencia se formaron macroregiones, o mejor dicho, los espacios regionales incluían a varios departamentos, ¿ya? Entonces, en 1989 se creó la región Libertadores Huari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho y las provincias de Chincheros y Andahuaylas del departamento de Apurímac. Entonces se conformó la región Los Libertadores Huari con esta jurisdicción, con estos 3 departamentos y estas 2 provincias, y además la ley de bases de la regionalización de ese entonces establecía que debería existir una asamblea regional formada por diputados regionales, por los alcaldes de las municipalidades provinciales del ámbito regional y por los representantes de las instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, de las universidades, de los colegios profesionales, de los gremios, etc. Ya, esta asamblea regional nominaba a un órgano ejecutivo, compuesto por un presidente regional y con secretarios que se hacían cargo de los diferentes aspectos de gobierno de la región. Entonces existía un secretario de Asuntos Sociales, existía un secretario de Economía, un secretario de Infraestructura, etc. Entonces, bajo estas disposiciones, la Ley de Bases de la Regionalización de 1988 y la Ley de Creación de la Región Los Libertadores Huari en 1989, Huancavelica pasó a formar parte de la región Los Libertadores Huari, ¿no? Huancavelica además envió a sus representantes ante la Asamblea Regional, por ejemplo, a sus diputados, a los representantes de sus instituciones, de sus colegios profesionales y también a sus alcaldes provinciales, y se estableció el primer gobierno regional de la región Los Libertadores Huari. La entonces alcaldesa, creo que era de Huancavelica, Emma Benavides, fue elegida como vicepresidenta de la región Los Libertadores Huari. Esta primera experiencia de descentralización fue cortada abruptamente el 5 de abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori dio su golpe de Estado. Entonces se canceló la región Los Libertadores Huari, se volvió a la antigua organización política de los departamentos, Huancavelica se desligó de Ayacucho y de Ica, y en reemplazo de los gobiernos regionales se instalaron en cada departamento consejos transitorios de administración regional, CETARs, así se les llamaba por sus iniciales, con autoridades, con jefes o con presidentes designados por el presidente de la República. Entonces, los jefes del CETAR ya no eran elegidos por la población, sino ya eran designados directamente por el presidente de la República, es decir, eran cargos de confianza.
Entonces, yo ahorita desconozco los nombres de los que se hicieron cargo del CETAR Huancavelica, pero el CETAR funcionó hasta el año 2001, hasta el año 2002, hasta el año 2001, 2002, cuando el gobierno de Toledo dio esta ley de bases de la descentralización, una nueva ley de bases de la descentralización, como comenté hace un rato, y merced a esta ley se realizaron las primeras elecciones regionales. Entonces, debido a esta ley, por esta ley, Huancavelica fue constituida en una región con sus provincias, y en Huancavelica, tal como sucedió en las otras regiones del Perú, en las elecciones se eligieron presidente regional, vicepresidente regional y consejeros regionales o representantes de cada una de las provincias que conforman el Consejo Regional, ¿no? Y a partir de ese entonces, 2012, en Huancavelica tenemos cada 4 años elecciones para gobernadores regionales, para vicegobernador regional, para consejeros regionales, y tenemos un gobierno regional con las características proporcionadas por esta ley de bases de la descentralización. Ya, gracias, profesor. Entonces, bueno, siguiendo con la pregunta sería, bueno, según su punto de vista de usted, profesor, ¿cuál fue el impacto mayor que causó la descentralización en el Perú y si fue de manera negativa o positiva, profesor? Mire, ahí tenemos que evaluar dos cosas. En primer lugar, el aspecto real, es decir, si existió efectivamente una descentralización en el manejo de los recursos, en la disposición de los recursos, en la organización administrativa, en el manejo del poder, en el ejercicio del poder en cada región. Y efectivamente se ha avanzado bastante, ¿no? En tanto, se han transferido muchos recursos. Incluso hay sectores del Estado peruano que ya están siendo controlados por las regiones. Por ejemplo, la salud pública, antes de la pandemia, la salud pública era controlada ya por las regiones estaban a cargo de los hospitales, de la contrata del personal sanitario, de la adquisición de los equipos, etcétera. Más o menos lo mismo ha pasado en educación, etcétera. Hay sectores estratégicos cuya ejecución, cuyo accionar se ha transferido del gobierno central al gobierno regional. Entonces, falta todavía mucho camino por recorrer, pero al menos ahí se ha avanzado bastante. Eso por un lado. Pero por otro lado, muchos de los gobiernos regionales han sido, pues, una catástrofe. Han sido una catástrofe. Es decir, no solamente no han cumplido con las obras o con la ejecución, o con las obras que prometían o con la ejecución presupuestal correspondiente, sino que incluso algunos gobiernos regionales han terminado en casos flagrantes de corrupción. Digamos, el caso más conocido y más escandaloso es el de Álvarez, del expresidente de la región Ancash. Igualito en el Cusco, uno de los ex gobernadores regionales también está involucrado en casos de corrupción, y lo mismo para otras regiones. ¿Ya? Entonces, por ese lado, por este otro lado, por el lado de los gobiernos regionales o por el lado del ejercicio del poder en las regiones, lo que se han observado en muchos casos es, no en todos, sino en muchos casos, es la aparición de una suerte de reyzuelos que han gobernado como han querido sus espacios regionales, abusando de las autonomías, abusando de la descentralización que les proporcionaba la ley de bases de la regionalización, y además utilizando mal los recursos públicos, utilizando mal los recursos de las regiones. Y eso ha generado un descontento entre la población. Entonces, si en estos momentos hacemos una encuesta a nivel nacional, una abrumadora mayoría de personas encuestadas va a decir que la regionalización es una desgracia, que la regionalización es un fracaso, a partir de estos casos de corrupción, de ineptitud de algunos gobernadores regionales. Y es más, cuando se dio la ley de bases de la descentralización en el año 2002, se pensaba que en el corto plazo algunas regiones se iban a juntar e iban a formar macroregiones. Por ejemplo, se pensaba en la unión de los departamentos de Tumbes y Piura para formar una macroregión en el extremo norte, o la unión de los departamentos del sur, Moquegua, Tacna, Arequipa, Puno, para formar otra macroregión sureña. Mas nada de esto ha sucedido. Digamos, los intentos de formar macroregiones no han generado los frutos que se esperaban y la gente prácticamente se ha olvidado de esto. No hay una
una tremenda oposición de la población nacional a la formación de macroregiones. Y digamos, en la última pandemia, en esta pandemia, lo que se ha observado es que muchos gobiernos regionales no han gastado lo necesario para mejorar los servicios de educación, para mejorar los servicios de salud pública en sus jurisdicciones, ¿no? Y todo eso otra vez ha generado un descontento entre la población frente a la experiencia de la descentralización. Entonces, no sería raro que el siguiente Congreso, y si es que se piensa modificar la Constitución, no sería que el siguiente Congreso repiense este proceso de descentralización, repiense esa experiencia de la descentralización, y en el peor de los casos se retroceda y se vuelva al centralismo asfixiante de siempre. Digamos, esa es mi percepción.